2 segundos. Es declarado de interés por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa de 2 segundos. Gracias por estar ahí. Vamos a hablar de un tema que siempre lo hablamos, pero no específicamente, que es la historia de la seguridad vial. ¿Cuándo y por qué nace la seguridad vial? ¿En qué contexto? ¿En qué países se inicia? Bueno, de todo esto vamos a ver un programa bastante ameno, bastante, creo que divertido, y que algunos mayores que nos miran seguramente recordarán sus inicios manejando algún vehículo. Así que, después de la apertura, arrancamos el programa. Bien, primera parte del programa. ¿Ustedes saben cuándo se colocó el primer semáforo en el mundo? ¿En qué año? En 1919. No sabemos bien en qué lugar, no hay datos precisos exactos, pero sí sabemos el año. Ahora lo que vamos a hacer en esta primera parte es si se colocó el primer semáforo es porque pasaba algo. Bueno, vamos a hablar de los primeros 50 años de existencia del automóvil y lo que esto provocó en la humanidad. Dale. En 1896, Carl Benz patenta el primer automóvil movido por un motor a explosión, materializando una vieja idea de fusionar un motor y un chasis. Obviamente para esta época la meta estaba puesta únicamente en lograr transportar con mayor velocidad a una persona. Para 1900, Benz ya llevaba fabricados más de 2000 vehículos, convirtiéndose en el líder de la naciente industria automovilística. El diseño entonces se asemejaba al de una carreta tirada por un motor. De hecho, muchos elementos de los carruajes fueron implementados en estos primeros autos. Para entonces, un automóvil era considerado un juguete para los ricos. En términos de seguridad vial, podríamos decir que el paso siguiente se produjo recién en 1908, cuando se inventan los primeros faros eléctricos que se alimentan con una batería. En 1924, Mercedes-Benz comienza a montar frenos en las 4 ruedas. Y en el 28 se patenta un dispositivo antibloqueo que regula la fuerza de frenado. Entre las décadas del 30 y 40 se desarrolla el primer sistema de suspensión independiente y la columna de dirección pasa a ser articulada en 3 piezas, casi inaugurando el concepto de seguridad pasiva, ya que el objetivo era reducir la posibilidad de que el conductor sea ensartado en una colisión por el efecto lanza. En 1941, BMW diseña el primer habitáculo de seguridad para proteger a los ocupantes. Y ya a mediados de los 40, Michelin inventa el neumático radial, que resulta más flexible, más estable y más duradero que el de carcasa diagonal. Sin embargo, el comportamiento al volante sigue siendo lo más importante. Recién a comienzos de la década del 50, se realizan los primeros crash test con personas y con animales. También en el 51, el Mercedes-Benz 220 incorpora el habitáculo de seguridad. Para finales de la década, Volvo desarrolla el cinturón de seguridad en 3 puntos. Según estimaciones de la Dirección General de Tránsito de España, esta medida reduce el riesgo de muerte en un 50%. Todas estas medidas fueron producto de grandes mentes que buscaron una solución para cada problema. Sin embargo, al día de hoy, sigue siendo indispensable una respuesta coherente de todos los agentes que componen el tránsito para lograr reducir la tasa de siniestralidad. Todas estas medidas fueron producto de grandes mentes que buscaron una solución para cada problema. Sin embargo, al día de hoy,
sigue siendo indispensable una respuesta coherente de todos los agentes que componen el tránsito para lograr reducir la tasa de siniestralidad. Regresamos. Después de ver esta primera parte, tendríamos que ponernos a pensar cómo era el siglo en ese momento, cuando se crea el automóvil, qué seguridad tenían los automóviles y cómo veían la gente que caminaba por las calles esto que se estaba incorporando como medio de transporte, porque estaba el caballo, porque estaba el tranvía, cómo la gente se acostumbraba a convivir con un elemento tan grande que circulaba por las calles. Bueno, eso provocó en Estados Unidos en el siglo XIX, al principio, cuando se incorpora el automóvil, muchísima cantidad de muertos en hechos viales. Ahora vamos a ver, en esta segunda parte, toda la evolución tecnológica que tuvieron los automóviles a partir del año 60 y con respecto a la seguridad vial. Dale. La década del 60 comienza con la incorporación de tableros acolchados, pretendiendo reducir las lesiones producidas por el impacto de los cuerpos en una colisión. En 1961 se incorporan los primeros frenos de disco delanteros y traseros. Ese mismo año se establece un doble circuito hidráulico de frenos que permite contar con un freno de socorro y se generalizan los puntos de anclaje de los cinturones de serie de los automóviles. A mediados de la década, Bosch da a conocer su sistema antibloqueo de frenos, más conocido como ABS. En 1967, los cinturones de 3 puntos se instalan ya en los asientos delanteros y traseros. Y en el 68, el apoyacabezas deja de ser un elemento de confort en los coches de alta gama y pasa a ser un elemento de seguridad propio de Volvo y Mercedes. Hacia finales de la década, se desarrollan los primeros tensores del cinturón de seguridad. Los 70 llegan de la mano del primer ABS electrónico desarrollado por Bosch. En 1972, Volvo lanza su sistema de retención infantil, que reduce las lesiones en un 75% según estimaciones de la DGT de España. En 1974, se comercializa el ABS de Bosch en un modelo de BMW. También en ese año se establece que el crash test debe incluir una prueba de choque a 50 km por hora contra una pared rígida. En 1978, los Mercedes Clase S montan el ABS electrónico como opción. Los 80 comienzan con la aparición de uno de los mejores inventos en términos de seguridad, el airbag. Para esta época, los cinturones ya son autotensables. En el 81, Mercedes incorpora el airbag a sus modelos y reduce la probabilidad de muerte en colisiones frontales entre un 20 y un 25%. En 1984, pasa a ser obligatorio el parabrisas fabricado en vidrio laminado, que en caso de rotura no se hace añicos. En 1985, el Ford Scorpio monta ABS de serie. En 1986 se impulsa la tercera luz de frenado sobreelevada, como respuesta a la demanda popular de llevar un sistema que haga evidente la diferencia entre luz de posición y luz de frenado. Hacia finales de la década, en 1987, nace el ASR, regulador antideslizamiento de tracción, como complemento del ABS. La seguridad es ya sin dudas un motivo de máxima importancia en la industria, incorporando fuertemente aquello que Volvo planteó desde su comienzo. Los automóviles trasladan personas y por ende la seguridad es lo más importante. Sin embargo, no podemos negar que en estos años la seguridad no vendía. Los fabricantes seguían trabajando en pos de desarrollar nuevos y mejores sistemas de seguridad, pero los autos se vendían por su diseño y prestaciones.
esta tercera parte vamos a ver la evolución, pero a grandes niveles, que ocurrió en los autos, pero con respecto a la seguridad vial. Y esto lo recalco porque todos sabemos que hubo dos guerras muy importantes en el mundo y lamentables, que hicieron también un parate en las fábricas de automóviles, algunas por cuestiones económicas, algunos que directamente se metían en el terreno de producir autos hasta para la guerra. Entonces, a partir de ese parate hasta la actualidad se produjo un avance tecnológico muy grande, que lo vamos a ver ahora. Entrados los años 90, los sistemas de seguridad que implementa la industria automotriz son cada vez más cantidad y más complejos. En el 92, el ABS sale montado ya de serie en todos los turismo Mercedes. Ese mismo año, en España, se hace obligatorio el uso de sistemas de retención infantil. Un año después, nace el ESP, logrando reducir hasta un 50% el riesgo de siniestro en condiciones climatológicas adversas. A mediados de los 90, Renault desarrolla el sistema de retención programada para el cinturón de seguridad, con limitador de esfuerzo, pretensor y enrollador bloqueador. Surgen además los faros de xenón, con un flujo luminoso 2 veces más intenso que el de las lámparas halógenas, y los ESP se montan de serie en los turismo Mercedes. En 1996 nace EuronCap, un organismo formado por los clubes de automóviles de Europa para evaluar la seguridad pasiva de los vehículos. Si todos los vehículos obtuvieran 5 estrellas, podrían reducirse las lesiones graves y mortales entre un 19 y un 25%. El mismo año, Michelin desarrolla el PAX System, un neumático anti-pinchazo, y Saab presenta el reposacabezas activo en el Salón del Automóvil de Ginebra. En 1998 se desarrolla para BMW el airbag de 2 etapas, que se dispara de forma selectiva dependiendo de la gravedad y la naturaleza de la colisión. Y Volvo equipó su nuevo modelo S80 con el WIPS, conocido así por las siglas en inglés de Sistema de Protección contra el Latigazo Cervical. Se trata de un apoyacabezas que se mueve con el asiento para minimizar el desplazamiento de la cabeza respecto del tronco y evitar así la lesión por latigazo cervical. Para finalizar la década, Cadillac lanza un sistema de visión nocturna con rayos infrarrojos que permite ver en la oscuridad. Iniciado el nuevo milenio, se empieza a implantar el control de velocidad en forma de limitador, avisador y control de crucero. En 2002, Ford desarrolla un capó activo que se eleva para reducir lesiones en atropellos, y Opel presenta las luces adaptativas, que varían su trayectoria e intensidad en función de las circunstancias del tráfico y el entorno. Un año más tarde, el ABS pasa a ser obligatorio en todos los vehículos nuevos comercializados en la Unión Europea. En 2007, Volvo presenta el AlcoGuard, que en 2008 pasaría a llamarse AlcoLook, un sistema que no permite encender el vehículo si su conductor presenta alcohol en sangre. En 2008, Ford acaba con el ángulo muerto hacia un novedoso espejo retrovisor exterior. Ese mismo año, Toyota desarrolla el airbag central trasero. Honda lanza un sistema que mantiene la distancia de seguridad con el vehículo que circula adelante. Comenzada esta década, la seguridad vial sigue avanzando en sistemas cada vez más interesantes aplicados a los vehículos de última generación. El Nissan Leaf es el primer vehículo eléctrico que obtiene 5 estrellas en los test de EuronCap. Volvo presenta un sistema de alerta y frena automáticamente al detectar animales en la calzada, gracias a un radar y una cámara de rayos infrarrojos. Y Ford presenta en 2013 un airbag incorporado a los cinturones de seguridad traseros. La altura del asiento es fundamental para obtener el máximo rendimiento y comodidad. Los brazos van relajados y las manos en los frenos.
es importante que puedas no anules tus oídos con auriculares. Drogas como el alcohol y algunos medicamentos afectan tu percepción. Evítalos al conducir. De los años 80 hasta la actualidad, indudablemente ya se incorporaron muchísima cantidad de seguridad a los autos. Hubo mucha cantidad de muertos en todo el mundo, permanentemente lo decimos en este programa, los resúmenes de la Organización Mundial de la Salud, las distintas seguridades viales de los países. Por eso los autos empiezan a distinguir de a poco entre seguridad pasiva y seguridad activa. Y vamos a ver esas mejoras que se dieron desde ese momento hasta la actualidad. A tantos años de desarrollo en aspectos de seguridad vehicular, las automotrices comenzaron a dividir en dos grandes grupos los diversos elementos relacionados a la seguridad de un auto. La seguridad activa es aquella que se utiliza en forma preventiva, intentando minimizar las posibilidades de encontrarnos en una situación de riesgo o de conseguir la respuesta adecuada durante una maniobra extrema. Este grupo de elementos de seguridad se encuentran al servicio de la conducción, pudiendo activarse según sea necesario para evitar un siniestro. Su activación puede ser automática o por la intervención del conductor. La seguridad pasiva, en cambio, es aquella que resulta útil para minimizar los daños de los conductores y ocupantes de un vehículo una vez producido un choque, con el objetivo de menguar las posibles lesiones de los ocupantes y salvaguardar sus vidas. En este primer grupo podemos encontrar elementos tales como los diversos mecanismos de frenado, neumáticos, suspensión, dirección, iluminación e incluso hasta la climatización. Es indispensable, a la hora de hablar de seguridad, saber que para que estos elementos estén a nuestra disposición cuando realmente los necesitamos, hace falta un mantenimiento. Comencemos a conocer los más importantes. ABS, o Sistema Antibloqueo de Frenado. Es un elemento que se activa en forma automática durante un frenado brusco, intentando evitar el bloqueo de los frenos y la pérdida de adherencia al suelo. Se trata de una bomba incorporada al circuito de líquido de freno y a unos detectores que controlan las revoluciones de las ruedas. Si bien el sistema ABS es útil en casi todas las situaciones, resulta indispensable en superficies deslizantes como pavimentos mojados o con hielo. El ESP está siempre activo. Un microordenador controla las señales provenientes de los sensores del ESP y las chequea 25 veces por segundo para comprobar que la dirección que determina el conductor a través del volante se corresponde con la dirección real en la que se está moviendo el vehículo. Si el vehículo se mueve en una dirección diferente, el ESP detecta la situación crítica y reacciona inmediatamente, independientemente del conductor. Utiliza el sistema de frenos del vehículo para estabilizarlo. Con estas intervenciones selectivas de los frenos, el ESP genera la fuerza contraria deseada para que el vehículo pueda reaccionar según las maniobras del conductor. El ESP no solo inicia la intervención de los frenos, también puede reducir el par del motor para reducir la velocidad del vehículo. De esta manera, el coche se mantiene seguro y estable, dentro siempre de los límites de la física. El TCS comparte sensores con el ABS, pues necesita saber el estado de cada rueda, si empieza a patinar o no. Además, es un sistema que funciona con cada rueda de forma independiente, y si una rueda empieza a deslizar, simplemente la frenará de alguna manera para neutralizar ese derrape. Aunque parezca que sencillamente forman parte del principio de funcionamiento de un automóvil, los neumáticos son otro componente indispensable de la seguridad activa, ya que conforman el único punto de contacto entre el coche y la superficie de rodamiento. La evolución de los neumáticos ha permitido una mayor adherencia, menor distancia de frenado y mejor estabilidad en curvas. Su mantenimiento, cambio a término y la presión de inflado correcta permitirá utilizar el 100% de su capacidad. La dirección asistida resulta ser entendida en términos generales como un elemento que dota de mayor comodidad al conductor,
Sin embargo, su evolución actúa sobre la seguridad proporcionando maniobras precisas a altas velocidades. Los sistemas principales de dirección asistida son el hidráulico, el electrohidráulico y el electro. La carrocería deformable es ni más ni menos que una ley física. Cuando una carrocería es rígida, la fuerza de impacto es absorbida por sus ocupantes, haciendo contra todo pronóstico que un auto duro sea más peligroso. Para evitar que sea el pasajero el más perjudicado en un accidente, se diseñó el concepto de la carrocería de deformación programada o autoportante, para que, durante el impacto, esta estructura se deforme de una manera ya predeterminada y absorbiendo el impacto. Tanto los elementos de seguridad activa como los de seguridad pasiva han sido pensados para salvaguardar vidas. Sin embargo, la prudencia, el respeto por las normas y la vida humana resultan indispensables a la hora de disminuir la tasa de mortalidad devenida de hechos viales. La gente cree que viaja más protegida en el asiento trasero y no se coloca el cinturón. Estadísticas mundiales indican que en el 95% de los casos no se usa el cinturón de seguridad en los asientos traseros. En el 45% de los accidentes analizados por CESBI, donde se registraron lesiones o víctimas en la parte trasera del vehículo, si los ocupantes hubiesen usado el cinturón de seguridad, las lesiones no hubieran ocurrido o al menos su consecuencia no hubiese significado la muerte. Los ocupantes de las plazas traseras sin cinturón tienen muchas probabilidades de salir despedidos si el vehículo fuera embestido, volcara o girara bruscamente. También pueden aplastar a las personas que viajan en los asientos delanteros, aunque estos últimos lleven el cinturón correctamente abrochado. Un pasajero de 50 kilos que viaja en el asiento trasero de un vehículo que circula a 60 kilómetros por hora puede producir una fuerza de 850 kilos en su desplazamiento sobre el asiento delantero. El deseo es lo que nos mueve en todo. Es un impulso elemental, humano. Es ese cosquilleo que sentís cuando te encontrás con el auto que siempre soñaste. Algunas creaciones del hombre evolucionan más rápido que el hombre. Nuevo Focus. La seguridad vial tiene 4 patas fundamentales: control y sanción, capacitación y concientización, legislación y una pata que es fundamental, que mucho se habla y a veces poco se hace, que es la infraestructura. Vamos a ver en todo este tiempo que hablamos de la historia de la seguridad vial, la infraestructura adaptada a la seguridad vial. Existen muchos elementos relacionados con la seguridad vial en la cotidianidad, que forman parte del diseño de las ciudades y de las políticas de infraestructura. Sin embargo, poco nos preguntamos por su procedencia. Cuando fue evidente que el automóvil había llegado para quedarse, fue necesario crear soluciones para evitar siniestros. La forma de organizar la convivencia con trenes, caballos, tranvías, autos, colectivos, bicicletas y peatones requirió de toda una evolución, de la que solo recopilamos algunos elementos. La historia de los caminos y la señalética comenzó obviamente mucho antes que el automóvil. Sin embargo, la llegada de este último aceleró su desarrollo. Los principios de base de la mayoría de las señalizaciones fueron definidos en Roma, el 11 de octubre de 1908, en el primer Congreso Internacional de Tránsito Vial. La Convención Internacional de Ginebra de 1909 estandariza a nivel internacional 4 tipos de señales: peligro, cruce, curva y paso a nivel. El número de señales ha pasado de 4 en 1909 a unas 400 en la actualidad. Según comienza a crecer el parque automotor, los caminos cambian. Claro está que ya existían. Sin embargo, hoy día sería difícil concebir una esquina sin una ochava, la curva de una ruta sin peraltar o un cruce muy transitado sin semáforo.
Los semáforos son vitales en el ordenamiento de una ciudad. Sin embargo, a principios del siglo pasado, las carretas tiradas por caballos, los automóviles y transeúntes convivían en un espacio caótico. Debido a la proliferación de coches, el 4 de agosto de 1914 se instaló el primer semáforo moderno en Estados Unidos. Contaba con luces rojas y verdes, colocadas sobre unos soportes en forma de brazo. Un sistema de zumbidos permitía informar qué calle tenía el paso. Los primeros semáforos de 3 luces aparecieron en 1920 en las calles de Detroit, en semáforos de 4 direcciones, y en Nueva York, donde se pusieron a prueba en la Quinta Avenida. En 1953 aparecieron los primeros semáforos eléctricos. 8 años más tarde, en 1961, se introdujo en Berlín un dispositivo que regulaba la circulación de peatones. Otra gran creación que colaboró con la seguridad vial fue el diseño de las ochavas. La ley de la ochava se aprobó a fines del siglo XIX con el objetivo de mejorar la vista en las esquinas mediante un corte de 45 grados. Esta medida permitía observar mejor en espacio y tiempo los autos o carros que circulaban por la calle que se cruzaba. Las curvas peraltadas fueron otra medida estructural diseñada para evitar siniestros. El peralte en carreteras se construye para compensar la fuerza centrífuga que impulsa a los vehículos hacia afuera de la carretera. Cada país dispone de un reglamento o normativa que impone el porcentaje de peralte. A pesar de toda la inversión en la infraestructura vial y los adelantos tecnológicos para reducir la siniestralidad vial, hoy en día se reportan millones de fatalidades y millones de heridos anualmente en nuestra infraestructura vial a nivel mundial. Última parte del programa, espero que se hayan sentido cómodos, que la hayan pasado bien. Así que bueno, nos vemos la semana que viene en otro programa de 2 segundos. Chau. Wow.